Cuando atraviesas momentos difíciles, ¿alguna vez has sentido que la palabra de Dios, la Biblia, te habla directamente a ti? Muchas veces. Y bien, quiero darle la bienvenida a todos los que nos sintonizan por la radio, también a todos los que nos sintonizan por YouTube. Y gracias por abrir su corazón, también gracias a toda la iglesia que está aquí reunida para aprender más de la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la última enseñanza de nuestro Señor Jesucristo antes de partir? Bueno, si te lo has preguntado, hoy es el día de resolver esa duda, porque hoy vamos a estar viendo literalmente un mensaje de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y bien, quiero que pienses lo siguiente. Nuestro Señor Jesús, el mismo que calmó las tormentas, el mismo que sanó a los enfermos, el mismo que alimentó a multitudes, está despidiéndose de sus discípulos. ¿A cuántos les gustan las despedidas? A nadie, ¿verdad? Es un momento de algún modo crítico, de algún modo complicado. Pero hoy vamos a ver en el capítulo 16, cómo en lugar de que nuestro Señor Jesucristo suavice su despedida, habla con total verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús siempre ha hablado ¿con qué? Con la verdad. Y aunque a veces no nos parezcan las palabras de verdad, porque a veces dicen que la verdad ¿qué? Incomoda, la verdad duele, son necesarias, ¿cierto? Y hoy Dios quiere hablarnos con la verdad a ti y a mí. Amén. Quiero contarte una anécdota. En 1963, el reverendo llamado Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso Tengo un sueño. ¿Conocen a Martin Luther King Jr.? Aquel que luchaba por la justicia racial. ¿Sí? Bueno, ese hombre tenía un sueño y él era consciente que si él iniciaba un movimiento para que hubiera justicia racial, ese movimiento va a continuar en un futuro. Y hoy en día incluso han habido películas de él donde se menciona cómo su movimiento inició algo importante, inició justicia. Y aunque Martin Luther King sabía que él tenía el tiempo limitado, sabía que sus palabras iban a cruzar esas fronteras del tiempo. Y si Martin Luther King lo hizo, nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón, sus palabras el día de hoy siguen predominando, siguen siendo actuales y siguen siendo vivas. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy en Juan 16, del 1 al 15, vamos a estar viendo cómo nuestro Señor Jesucristo deja a sus discípulos físicamente, pero Él les hizo una promesa. Esa promesa era, y esa promesa también nos alcanza, que es que Él no nos iba a dejar solos, que Él iba a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y eso lo tenemos claro? Nuestro Señor Jesús aseguró que a pesar de su partida, la obra no había terminado, sino apenas era el inicio de una etapa mejor por venir. Amén. Y eso es lo que siempre hace nuestro Señor Dios poderoso con cada uno de nosotros. Siempre llevarnos de gloria en gloria, y era el momento de sus discípulos de pasar a otro nivel, así como tú y yo también tenemos que cruzar a otro nivel espiritual. Amén. Pues bien, ponte de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder venir a tu casa. Gracias, Señor, porque como un Padre bueno, tú nos has traído de la mano, Señor. Tú nos has traído con tus lazos de amor para poder conocerte, para poder glorificarte, para poder admirarte y para poder entender el propósito y la obra del Espíritu Santo. Haznos saber, Señor, que somos totalmente dependientes de ti y que tu poder, el poder del Espíritu Santo,
tiene que obrar de una manera activa, Señor, en nuestra vida. Por favor, obra y actúa y sé revelando cada una de tus palabras, porque entendemos claramente que el poder de tu Espíritu nos está hablando en este momento. Gracias, Señor, por tu tiempo, por tu buena voluntad y por tu amor. En tu nombre oramos y todos decimos amén. ¿Ok? Abre tu Biblia en el capítulo 16, en el verso 1. Y vamos a iniciar viendo cómo Jesús da una declaración muy buena. Y Jesús empieza diciendo en el verso 1: estas cosas os he hablado para que no tengáis ¿qué? Tropiezo. Y aquí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo iniciando con todo. Él no está adornando la verdad. Él sabía que sus discípulos iban a enfrentar cosas complicadas y los está preparando. Él no promete una vida sin problemas, ¿o sí? Él promete una vida con propósito en medio de los problemas, porque nuestro Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí podemos ver en el versículo que dice, para que no tengas ¿qué? Tropiezo. Cuando te tropiezas, hay dos situaciones. Vamos a prestar atención, por favor. Hay dos situaciones. La primera es, o te caes, o te alcanzas a estabilizar, o te agarras de algo, ¿sí o no? Pero si te caes, pues ya fuiste, ¿no? No te queda más que sobarte. Pero tal cual aquí la palabra tropiezo, en griego es la palabra escandaletrón, lo cual quiere decir que literalmente, si tú tropiezas, caes en una trampa. Así como en las películas que cazan a los animalitos o a las personas, que caen como en la trampa y los agarran con una red y los suben, literalmente es eso. Que cuando nosotros no estamos prevenidos, que cuando nosotros no estamos alertas, podemos tropezarnos. Y si nosotros no nos fijamos en nuestro caminar, probablemente vamos a tropezar, ¿sí o no? Y más, si somos personas que tal vez necesitamos lentes, pues necesitas aún más la ayuda de los lentes. Pero si te los quitas, entonces corres aún más el riesgo de caerte, ¿sí o no? Pero Dios nos está dando advertencias el día de hoy. ¿Y cuántas veces en la vida no hemos sentido que de repente algo nos estalla en la cara y nos agarró desprevenidos? Y el día a día es así. ¿Alguien sabe que el día de mañana le va a ir bien? ¿Alguien sabe que el día de mañana le puede ir mal? La probabilidad entra, tanto buena como mala. No, nadie sabe qué nos depara en el futuro. Pero si no estás listo, si no estás alerta, entonces pues te agarran flojito. Es como cuando la gente va a recibir un golpe. Si la gente sabe que viene un golpe, pues se pone duro o trata de esquivarlo, ¿sí o no? Pero si no se da cuenta que viene el golpe entra con todo. Y nosotros tenemos que estar preparados. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: hey, te estoy hablando estas cosas para que no tengas ¿qué? Para que nada te sorprenda, porque van a venir los tropiezos, sí o sí. Las trampas están. Nosotros vamos a tener que caminar y avanzar. Y si caemos en una de esas, tenemos que estar listos. Porque les repito, Él no nos prometió una vida sin problemas. Él nos promete una vida de propósito en medio de los problemas. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús les estaba hablando esto? Porque Jesús sabía que la persecución a sus discípulos era inminente. La persecución a nuestro Señor Jesucristo era muy activa. Ya lo estaban cazando por todos lados y evidentemente todo aquel que era su seguidor también lo iban a cazar. ¿Qué sucedió después con Pedro? Incluso fue egoísta y blasfemó. ¿Por qué? Porque había como tal una cacería en contra de aquel que hablaba del Evangelio de Jesús. ¿Quién era nuestro Señor Jesús? ¿Cierto? De aquel que lo conociera, que aquel que estuviera junto. Y nosotros
hoy en día también lo profesamos. Tenemos que estar hablando constantemente y activamente de nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor nos está advirtiendo, porque la vida cristiana no es fácil. Las pruebas y las tribulaciones provocan dos cosas. Las pruebas provocan dudas. Las tribulaciones provocan que puedas caer. Las tribulaciones pueden provocar un rechazo. Pero Jesús nos está hablando de antemano que estas dificultades, aunque lleguen, tú tienes que estar preparados, porque tenemos que entender algo. Tú y yo día a día vivimos una batalla espiritual, ¿sí o no? Y tenemos que estar listos para esa batalla. Nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra las huestes de maldad. Entonces, tenemos que estar listos para no ser agarrados. ¿Por qué? Por sorpresa. Y continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo 2. Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y aquí nuestro Señor nos está dando una advertencia, y también les estaba dando una advertencia a sus discípulos, que iban a ser perseguidos. Y a veces los enemigos no son los declarados en contra de la fe, son aquellos que creen que están haciendo lo correcto, que están en el nombre de Dios haciendo lo correcto. Y muchas veces hemos visto eso, por ejemplo, de personas que siempre se los achacan al Islam, ¿no? Que en el nombre de Dios, y cometen muchas atrocidades. Pero tú recuerdas a Saulo, recuerdas a Pablo. Antes de convertirse en el apóstol, Pablo era literalmente un perseguidor profesional, era un killer de cristianos. Pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y no estaba haciendo lo correcto. Estaba yendo en contra de lo que Dios enseñaba, y estaba yendo en contra de las palabras de Jesús. Y ¿sabes una cosa? Esto no se quedó en los tiempos bíblicos. Hoy en día vivimos esa persecución. Apenas el pastor la semana pasada nos hablaba de los hermanos cristianos de Oaxaca, de cómo los expulsaron de esa zona, de cómo les quitaron sus pertenencias, de cómo les quitaron sus propiedades. Y también déjame contarte que en Irak, cualquier persona, o en Medio Oriente, cualquier persona que proclame o hable a Cristo es digno de muerte. Y hay una historia, un testimonio, mejor dicho, de un hermano. No quisieron revelar su nombre por seguridad de él mismo, pero que él hacía iglesia en su auto. Él, por ejemplo, tenía un automóvil que lo ocupaba como también para su trabajo, como transporte colectivo, como transporte, pues sí, de personas. Y él lo que hacía era ir subiendo de 4 o 5 personas a su auto y compartir a Cristo. Esa era la iglesia, lo hacían, tenían que compartir a Cristo de manera clandestina. ¿Por qué? Porque si sabían que él compartía a Jesucristo, iban a ¿qué? A echárselo. Y nosotros a veces no nos damos cuenta del gran privilegio en donde nosotros estamos viviendo. En la posición geológica en la que tú vives es de gran bendición, y a veces no la aprovechamos, no queremos ni compartir a Jesucristo. Y tenemos que hacerlo, somos muy bendecidos. No debemos de olvidar que el Evangelio de Jesucristo siempre incomoda, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque siempre el Evangelio de Jesucristo va a traer verdad a tu vida. Y la verdad va a confrontarte, va a desafiarte, y a veces el mundo no quiere escuchar ese mensaje porque no quiere cambiar. Porque cuando Cristo viene a tu vida, literalmente expone tu pecado. Y la gente no quiere ser expuesta, quiere siempre salirse con la suya. Siempre que se les predica a Jesucristo parece que
estás teniendo hostilidad en contra de ellos, pero pues es todo lo contrario. Estás mostrando amor por ellos. Pero si nosotros no aprovechamos esta oportunidad de compartir a Jesucristo, entonces, ¿qué propósito y qué sentido estamos teniendo? Jesús nos dice en el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y aquí está la raíz del problema de todo el mundo: la falta del conocimiento de Dios. La gente que no conoce a Dios, evidentemente no va a saber, no va a poder entender, no va a poder comprender por qué están persiguiendo a los cristianos, por qué no aceptan el mensaje de salvación, porque ellos desconocen literalmente a Dios, porque nunca han experimentado su amor. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el amor de Dios? Muchísimas veces. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la gracia de Dios? Y eso es lo que hace cambiar y transformar nuestra mente y nuestro corazón. Pero si nosotros no hemos experimentado eso, entonces, ¿cómo va a ser aceptable ese mensaje? Y por eso es que el mundo, por eso es que las personas consideran ofensivo el mensaje de Dios. Y hoy en día estamos viviendo ya fuertemente esa lucha del mensaje de Dios. Ya hay personas completamente declaradas, películas completamente sin ningún límite en hablar en contra de Dios. Y tenemos que estar alertas a eso. Sabemos que Dios nos lo había prometido, pero nosotros nos vamos a mantener firmes o vamos a aceptar lo que el mundo está tomando como verdad. Tenemos, familia, que entender que tú y yo conocemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz? Él dijo, perdónalos porque ¿qué? No saben lo que hacen. Y cuando a veces tú y yo recibimos algún rechazo, recibimos alguna crítica, recibimos algún tipo de bullying o incluso algún tipo de maltrato físico, es porque no conocen a Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo en el verso 3 dice, no conocen al Padre y tampoco lo conocen a Él. Y tenemos que entender que esto no es algo que sea personal, no, sino es algo que tenemos que entender que la gente por falta de conocimiento que perece. El verso 4 dice, mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y el propósito de esto, de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no es que te espantes, no es que te saquen de onda, es para empoderarte, es para que tengas claro que en fe, cuando tú lleves el mensaje de Jesucristo, lo vas a llevar en victoria. Y si aún así la adversidad es mucha, sea cual sea la situación, debemos de entender que nuestro Señor ya nos lo había advertido y no tiene por qué sorprendernos, sino tenemos que aceptarlo porque no es un rollo que sea personal, sino porque es la falta de conocimiento de las personas. Pero si nosotros no somos capaces de hablar, entonces, ¿cómo la gente va a poder conocer al Padre? Entonces, ¿cómo la gente va a poder conocer a nuestro Señor Jesucristo si nosotros no lo hacemos? ¿Te has preguntado cuántas veces de estas semanas le compartiste a alguien a Jesucristo? Tenemos que estar listos, familia. Dios nos ha dado una victoria ya declarada. Él ya ha vencido al mundo. Y aunque la gente te rechace, tienes que tener claro que es una victoria que Dios ya tiene dada. Y no tienes por qué sentirte mal, no tienes por qué sentirte desanimado. Tú estás haciendo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, compartir a Cristo. Amén. Así que, familia, cuando enfrentes tiempos difíciles,
recuerda que Dios ya te lo había dicho y Él no te deja solo, sino que te equipa con su verdad. Y cuando tú estés en momentos difíciles, como lo estuvimos cantando, cuando estemos entre las llamas, tenemos que estar ¿qué? Alegres, porque Él contigo está. Él contigo está. Dile que tienes a un lado. Dios está contigo. Dios está contigo. Ahora veamos el beneficio de la partida de nuestro Señor Jesús. Quiero preguntarte algo. ¿Qué tan difícil es aceptar que algo doloroso es realmente lo mejor para nosotros? ¿Qué tan difícil es aceptar que algo doloroso es realmente lo mejor para nosotros? Está como para volarte la cabeza, ¿no? ¿Cómo que qué es eso, no? Veamos qué dice el verso 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Verso 6. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y es que imagina la escena, familia. Nuestro Señor ya estaba dando sus últimas palabras a los discípulos. Él ya les había dicho que Él ya tenía que partir. Y sus discípulos pues estaban llenos de tristeza. Estaban prácticamente, yo creo que llorando, y lo único que podían entender es que ya se va, ya nos va a dejar, y ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora ¿quién nos va a guiar? Ahora ¿quién nos va a dirigir? Ahora ¿quién nos va a consolar? Ahora ¿quién nos va a alimentar? Ahora ¿quién nos va a decir qué hacer? Pero nuestro Señor Jesús tenía algo más profundo en su partida, que tal vez ellos no lo podían entender y comprender. Jesús observó la condición emocional de ellos porque dice, tristeza ha llenado ¿qué? Entonces ellos tenían un corazón que estaba triste, pero porque ellos estaban preocupados. Y a veces eso nos pasa a nosotros, que nos gana más la tristeza en lugar de estar pensando el por qué está sucediendo esto. ¿Qué es lo que quiere Dios enseñarme en medio de esta situación? A veces nos gana más la tristeza y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no juzga eso. Él dice que les iba a mandar al Consolador para que tu corazón y el mío nunca esté triste. Entonces, Dios tenía un plan mayor. Y cuando nosotros a veces enfrentamos una pérdida o cuando nosotros a veces enfrentamos dificultad, nuestro enfoque se vuelve tan estrecho, tan sombrío, que no nos damos cuenta del propósito que Dios tiene en medio de eso. A veces estamos más preocupados como los discípulos en nosotros mismos y no en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tenemos que aprender a ver y confiar en Jesús siempre. No en tu vista, no en tu corazón, sino en Dios. Amén. ¿Cuántas veces has estado centrado en los problemas? ¿Cuántas veces, familia? Pero sí cantamos, aunque no pueda haber, está sobrando, ¿no? Como discípulos necesitamos aprender a confiar en Dios. Y en medio de las pruebas, de las situaciones, debemos de preguntar ¿por qué Dios está haciendo esto? No el ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sino ¿qué me quieres enseñar de esto, Dios? Dios tiene un plan mayor. Su palabra dice que todas las cosas obran ¿para qué? Para bien a los suyos. Así que confiemos en Dios. Debemos de ver que aunque no podamos ver, Él está obrando. Debemos tener claro eso. Amén. Verso 7, Jesús continúa hablando a sus discípulos. Inicia diciendo, pero yo os digo que
¿Y por qué habrá dicho esto nuestro Señor Jesucristo? No porque Él soliera mentir, ¿no? Como a veces nosotros, para poder afirmar algo, te lo juro, por el pececito, ¿no? Nosotros a veces tenemos que llegar a ese límite, pero nuestro Señor aquí dice, yo os digo la verdad, no porque Él mintiera, sino porque sabía que lo que Él les iba a decir era difícil de aceptar. Y a veces las verdades más profundas de nuestro Dios, a veces son las más difíciles de poder aceptar, a veces son las más difíciles de poder creer, pero tenemos que entender que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que confiaran en Él. Y hoy Dios te está diciendo a ti, confía en mí. Amén. Incluso cuando ellos pues estaban viendo todo lo contrario, Dios les estaba diciendo, nuestro Señor Jesús les estaba diciendo que confiaran en Él. Así que, aunque no entiendas, tenemos que confiar. Amén. Aunque no entiendas, ¿qué? Tenemos que confiar, tenemos que estar dispuestos a creer, incluso en medio de las dificultades. Tienes que estar creyendo que no estás solo. Tienes que estar teniendo claro que Dios te ha dado algo especial que vive en ti, que es el Consolador. Dios siempre obra para bien, familia. Dios siempre obra para bien. Amén. Dios sabe todo. Nuestro pensamiento es limitado, pero Dios siempre sabe qué es mejor. Aunque no nos parezca, Dios sabe qué es qué mejor. Tranquilo, tranquila. Y aquí nuestro Señor Jesús dice algo totalmente radical. Dice, os conviene que ¿qué? Que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué difícil para los discípulos poder escuchar esto. Imagínate que alguien que tú amas te dijera, mi partida es lo mejor para ti. Es algo que puede ser doloroso, pero también lo era para los discípulos. Era doloroso para ellos saber que su guía, que su maestro, que su amigo ya no iba a estar con ellos. Y Jesús no solo estaba diciendo que se iba, Él estaba diciendo que iba a traer algo mejor, algo que les conviene. Y Dios siempre obra así. Te conviene que haga esto en tu vida. Te conviene. Y aunque no lo podamos entender, era mejor para nosotros. Amén. Tal vez las preguntas de los discípulos eran, ¿cómo puede ser mejor que Jesús sea arrestado? ¿Cómo puede ser mejor que Jesús tenga que ir a morir en la cruz? Y muchas veces tú y yo también tenemos ese tipo de preguntas. ¿Y por qué? 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 Pero aunque ellos no podían ver en ese momento lo que era mejor, la partida de Jesús no era el final, sino era el principio de algo mayor, familia. Era la venida del Espíritu Santo, era la venida del Consolador a tu vida. Y por eso es que Él dice, os conviene. Dios siempre tiene un plan perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aunque nosotros a veces podamos entender que esto puede ser complicado, cierta situación puede ser muy adversa, el plan de Dios es mejor, el plan de Dios es perfecto. Y tenemos que aprender a verlo, no con nuestros ojos, sino filtrarlo por medio de la palabra de Dios. Él siempre va a estarnos acompañando. ¿Por qué? Jesús sabía que el Espíritu Santo podía estar con ellos en todo momento, en todo tiempo. Y cuando nuestro Señor Jesús estaba aquí físicamente, pues únicamente lo veían cuando estaban cerca de Él. Pero si no estaban cerca de Él, entonces ya no podían tener esa guía. Y ahora Él les da el poder del Espíritu Santo, que va a estar en cualquier tiempo, en cualquier espacio, en cualquier momento contigo. Ya Él
nos brindó algo mayor, que es el poder del Espíritu Santo que vive y obra y actúa en nosotros. Literalmente, nuestro Señor Jesús ahora vive en nosotros. Amén. Entonces, ¿su partida era mejor? Sí. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay limitaciones. Tú y yo hoy en día podemos tener una relación más cercana con Dios, una relación tan directa, una relación tan personal, una relación tan íntima. Ahora, Dios no solamente está con nosotros, Emmanuel, ahora Dios está en nosotros. Amén. Así que el Espíritu Santo es algo que también es grandioso para tu vida, familia. Para la vida de los discípulos fue algo asombroso y también tiene que ser para nosotros. El Espíritu Santo, cuando vino a su vida, trajo una capacidad para que ellos pudieran ser transformados. Cuando los discípulos eran temerosos, cuando los discípulos estaban confundidos, cuando los discípulos eran egoístas, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, ahora ellos se convirtieron en líderes valientes, ahora ellos estaban llenos de sabiduría, ahora ellos tenían generosidad en su vida y en su corazón. Y eso es lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo cuando tú permites que obre y actúe en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿estás viviendo esa realidad? ¿Estás viviendo la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Amén? 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 Ok, continuamos con el verso 8, por favor. Verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo iba a hacer una obra en el mundo completa. Una obra magnífica. Era algo crucial, familia. Jesús sabía que aunque nos dejaba solos, iba a venir el Espíritu Santo que vendría a traer algo poderoso, que era convencer al mundo de su pecado, hablar de su justicia y que nos haga entender que va a haber un juicio. Amén. El verso 9 dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Y Jesús deja claro que el pecado principal del mundo es no creen en mí. El pecado, llámale así, más relevante, más fundamental es la incredulidad. El no creer en Jesús. Eso es lo peor que puede hacer el mundo. No creer en qué? En Jesús. No creer en el enviado de Dios. Rechazar al único camino para que nosotros podamos llegar al cielo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por Él. Nosotros fuera de Él no podemos hacer. Nosotros no podemos intentar entrar por alguna otra puerta porque Él es la única puerta. Él es la puerta a la salvación. Amén. Así que no se trata, familia, de esta vida de, pues trato de no fallar, trato de ser buena persona. No es suficiente. Es necesario creer en Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Y si nosotros no queremos creer en Él, estamos en una rebelión completa en contra de Él. Porque Cristo ya ha sido revelado. Y Cristo nos ha hablado, no una vez, una y otra 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 vez. Y no solo a nosotros que estamos aquí, sino a todo el mundo. Porque Él vino, ¿a quién? A todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él ha sido anunciado al mundo entero. Y no debemos de pensar, familia, bueno, creo que no soy tan malo, creo que pues ahí la llevo. No debemos de considerarnos así. Debemos de entender que el Espíritu Santo nos lleva a vivir de una manera más real y más profunda con Dios. Ese es el propósito
de que el Espíritu Santo llegara a tu vida, de que no dijeras, ay, pues ahí la llevo, que no tomemos de nuestra vida como de una manera superficial, sino que entendamos que estamos haciendo lo incorrecto delante de un Dios santo. Amén. Sin el Espíritu Santo, nosotros vivimos en una mentira cómoda creyendo que nuestros pecados no son gran cosa. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida, no hay donde tú te puedas esconder. El Espíritu Santo siempre te va a estar anunciando y revelándote cada uno de tus errores para que no lo hagas. A veces has sentido eso de, ay, creo que no lo debo de hacer. Y tú y yo, sí, hazlo, ¿no? Dios siempre te está hablando por medio del Espíritu Santo. Y tus errores no deben de ser pequeños deslices, porque si tú te sigues equivocando, entonces estás en una rebelión abierta en contra de un Dios santo. Debemos apartarnos del pecado. Tú y yo somos santos, apartados. ¿Para quién? Para Dios. El Espíritu Santo no solamente te hace sentir mal por lo que hiciste, sino te ayuda a entender que necesitas profundamente vivir con Cristo, que necesitas dejar tus buenas intenciones y entender que únicamente la transformación completa viene por medio de nuestro Señor Jesús. Tenemos que entender que si nosotros estamos sin Jesús, estamos ¿qué? Perdidos. Lo estuvimos viendo. Fuera de Él, nada podemos hacer. Así que familia, ponte trucha, ponte atento. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez has notado cómo la gente considera que es justa, que es correcta? Incluso, por ejemplo, en prisión, si le preguntan a alguien que cometió un delito, ¿cómo te declaras? ¿Inocente o culpable? ¿Qué dice? No, pues inocente. Si todo el mundo lo hace, ¿qué tanto es tantito? Y consideran que están bien, que están viviendo de una manera justa, que están viviendo de una manera modesta, que están viviendo de alguna manera moralmente correcta, pero nuestra justicia no se define conforme a nuestros estándares sociales. La justicia del cristiano se define por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos que entender que cuando nuestro Señor Jesús subió al Padre en su ascensión, Él declaró que Él había cumplido perfectamente la voluntad de Dios. Y Él es nuestra justicia. Él es quien nos abre este camino. Porque Jesús lo ha cumplido todo. Fue una obra perfecta su vida en la tierra. Y lo que tú y yo debemos de hacer es dejar de justificarnos, dejar de vivir conforme a nuestras debilidades, y debemos de aprender y entender que solamente en Jesús encontramos la verdadera justicia. Debemos de aprender y entender que Jesús es nuestro modelo de vida. Nuestras obras por sí solas nunca van a ser ¿qué? Suficientes. Tus buenas obras son considerados como trapos de ¿qué? Inmundicia. Aunque trates de ser la persona más altruista del mundo, no es suficiente para llegar al cielo. Lo único que es suficiente es Jesús. Él ya lo hizo todo. Debemos de creer en Él. Debemos de vivir como Él y debemos de vivir para Él. Amén. Verso 11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Y aquí es donde las cosas se ponen serias. Vivimos en un mundo donde constantemente la gente quiere evitar el juicio. La gente siempre quiere evitar las consecuencias. La gente siempre quiere salirse con la suya. La gente hoy en día dice: es mi percepción, respétame. La gente siempre quiere evadir la realidad y la razón de sus acciones.
Pero el Espíritu Santo nos muestra una cosa. El Espíritu Santo revela que Satanás, el príncipe de este mundo, ya ha sido ¿qué? Derrotado, ya ha sido juzgado. Todo lo que el enemigo promueve está condenado. Todo lo que el mundo te puede decir que es atractivo está ¿qué? Condenado. El enemigo tiene literalmente una cuenta regresiva. El enemigo es como si estuviera en un barco que está en alta mar hundiéndose poco a poco. Él ya ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nuestro Dios por medio del Espíritu te está diciendo. No te aferres a tu manera de vivir, no te aferres a esta vida, porque este mundo, porque el príncipe del mundo, lo que es atractivo ya es condenado. No tiene caso y sentido que sigas aferrándote a una causa perdida. Es mejor estar con el vencedor, que es nuestro Señor Jesús. Amén. El juicio no es una mala noticia para los que están en Cristo. El juicio es una victoria completamente declarada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la confirmación de tu victoria. Es la confirmación de nuestro Señor ganando la batalla. Y Él lo profetizó desde el Génesis. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis muestra la victoria de nuestro hermoso Dios sobre el enemigo, sobre el diablo. Así que, ¿quién te trae esa esperanza? Jesús. Y esa esperanza es revelada por medio del Espíritu Santo. Jesús ya ha pagado incluso tu juicio. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. Entonces, fuera de Jesús estamos perdidos. Verso 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis ¿qué? Sobrellevar. Y esta es una declaración muy padre de nuestro Señor Jesús, que está diciendo: pues es que tengo muchas cosas que decirte, pero la neta no entiendes nada, ¿no? Primero sécate tus lágrimas y después hablamos. Yo creo que algo así estaba pensando. Y esto nos lleva a ver que nosotros tenemos limitaciones. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, para que Él nos pueda traer luz y tú y yo podamos entender cada uno de los principios de la palabra de Dios. Nuestra limitación, nuestra comprensión es limitada, pero Jesús no deja a sus discípulos en la oscuridad. Él promete que el Espíritu Santo te iba a guiar a la verdad. Amén. Verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ¿qué? Que habrán de venir. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo iba a guiar a los discípulos, ¿a qué? A toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a Jesús, a lo que es verdad, a la única verdad absoluta. Amén. Y esto lo podemos ver de una manera impresionante. Todo el Nuevo Testamento nos habla de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién reveló esto a sus discípulos? ¿Quién reveló esto a los apóstoles? El Espíritu Santo. Toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. El Espíritu Santo es quien llevó a los apóstoles a tener una mayor comprensión. Y el Espíritu Santo el día de hoy quiere llevarte a ti a que tú tengas una mayor comprensión de la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere revelarte cada una de esas letras de ese libro tan precioso que es la Biblia. Amén. Así que es fundamental que tú y yo entendamos que el Espíritu Santo nos sigue guiando. Y nunca familia, te opongas a la palabra de Dios. Nunca.
Todo lo que necesitamos saber sobre Jesús está claramente en tu Biblia. Y continúa aquí mismo en el verso 13 diciendo, no hablará, ¿por qué? Por su cuenta. Y a veces cuando en otros lados puedes escuchar, traigo algo nuevo que me reveló el Espíritu Santo. Aquí está diciendo que no hablará, ¿qué? Por su cuenta. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que tomará lo que es de Cristo y esto lo va a ¿qué? A dar a conocer. Y esto destaca la unidad entre el Espíritu Santo, entre nuestro Señor Jesús y el Padre, demostrando que uno solo son. Y el centro es ¿quién? Jesús. Así que el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo y siempre va a hacer todo lo que Él hable dirigido a Él. 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os ¿qué? Y os lo hará saber. ¿Tomará de qué? De lo de Jesús, no de algo más. Y el propósito principal del Espíritu Santo es revelar a Jesús. Es darte a conocer quién es Jesús. Y ahí te va una frase que si traes donde anotar, anótala para que la pegues en tu refri. Grábatela. Tengámosla siempre presente. Cualquier revelación o experiencia que no conduzca a una mayor comprensión y adoración de Cristo no proviene del Espíritu Santo. Te la repito. Cualquier revelación o experiencia que no conduzca a una mayor comprensión y adoración de Cristo no proviene del Espíritu Santo. Así que familia, tenemos que tener claro que el Espíritu Santo solo habla de Jesús. Amén. Verso 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Y aquí puedes ver la total autoridad de nuestro Señor Jesús. Él habla claramente que todo lo que es del Padre es ¿qué? Es suyo. Y todo lo que es de Jesús, el Espíritu Santo tiene acceso a Él para dártelo a conocer a ti. Entonces, todo lo que tiene el Padre es de Jesús. Esto te hace dar a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y no hay por qué cambiarle la figura al Espíritu Santo y tampoco la identidad a nuestro Señor Jesús, como muchas religiones lo dicen, que Jesús no es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo solo es una fuerza activa. ¿Sí los topas? Este versículo nos dice que no hay ninguna revelación adicional, familia. Todo el conocimiento es de Cristo. La revelación del Espíritu Santo siempre va a estar alineada con lo que Jesús enseñó. Así que tú y yo debemos de vivir en obediencia en todo tiempo y en todo momento. No es suficiente conocer la verdad. Debemos de vivir en la verdad. Debemos de actuar. Debemos literalmente de dejar que el poder del Espíritu Santo transforme nuestra vida. Si hay algo que estorba, si hay algo que está obstruyendo la obra del Espíritu Santo en tu vida, es momento de que cambiemos. Es momento de hacer a un lado y dejar cosas para que el plan mayor que tiene nuestro Señor Jesucristo sea evidente en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? En conclusión. ¿En qué? En conclusión. ¿Sabías que el 80% de la audiencia cuando les dicen conclusión vuelve a prestar atención? Bueno, esa es la idea, que prestes atención. El Espíritu Santo siempre va a ser ¿qué? Nuestro guía. El Espíritu Santo siempre nos va a estar revelando a Jesús. El Espíritu Santo siempre nos va a estar haciendo saber qué es bueno y qué es malo. Ahora te pregunto, ¿Jesús nos ha dejado solos?
Ahora más que nunca estamos con Él. Ahora más que nunca nos ha dejado su promesa, porque nos sigue guiando, nos sigue enseñando y nos sigue abrazando y consolando. Así que hoy, familia, te animo a que si no has abierto tu corazón a la guía del Espíritu Santo, permitas que Él entre a tu vida y que puedas comprender su verdad, su gracia, y que dejes que Él transforme cada área de tu vida. Que dejes que Él transforme ¿qué? Cada área de tu vida. Confía en la obra del Espíritu Santo, familia, porque Jesús sigue en tu corazón. Jesús vive en ti. Amén. Oramos. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites entender que el Espíritu Santo nos sigue guiando a toda verdad. Porque tú nos permites ver claramente que tú deseas que te conozcamos más, Señor. Podemos ver y entender claramente que nuestra dependencia es completamente en ti. No en nosotros, no en nadie más. Nuestros criterios son limitados, nuestra manera de pensar es insuficiente. Queremos poder entender y comprender una vida en Cristo, no una vida fuera de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos llevas siempre a un nivel más alto en una relación contigo, en una vida creciente siempre contigo, Señor. Y gracias porque hoy nos has mostrado a Jesucristo como lo máximo, Señor, como la puerta, como el único camino. Y gracias, hermoso Dios, porque tú siempre te manifiestas en nuestra vida, y aunque nosotros, oh Dios, podamos vivir situaciones adversas, situaciones complicadas, debemos de entender que tú obras en ello, y que por muy difícil que sea la prueba, Señor, tú siempre nos vas a dar la salida, porque tu plan siempre es bueno para nosotros. En tu nombre oramos y todos decimos amén.